nosotros vimos hasta ahora son, digamos, lo que nos va a ocurrir cuando hagamos mediciones, ¿sí? Ya sea en un circuito resistivo puro, inductivo puro, o sea, hicimos el resistivo puro, que estaban en fase, las dos señales, ¿sí? Es directo para sacar, digamos, fíjense que yo de este sí hice el circuito para hacer la tensión, ¿sí? Y la corriente. ¿Está? Es más, si yo agarrara esta señal y esta que está acá, ¿sí? Y nosotros la dibujáramos, ¿está? Acá en el, ¿sí? Esta sería ecuación 2 de t igual control B. ¿Sí? Tan, 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 tan. Ahí está. Bueno, fíjense en el detalle. ¿Cuál es el problema que tengo yo de poder graficarlas acá? ¿Sí? Que tendría que hacer dos escalas distintas para cada una. ¿Sí? Porque acá, fíjense, en verde está la de 311. ¿Está? Pero la otra es de 1,06. O sea, directamente. O sea, no las puedo ver iguales a las dos. ¿Sí? Yo que tendría que cambiar acá para poder mirarlas. ¿Sí? Poner, qué sé yo, un 2 acá y un 2 acá. Esperen un cachito, que la compu haga sus puntitas. No, otra vez que se me fue, parate. Un 2 ahí. Y un 2 acá. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí sí, yo fíjense, estoy mirando, pero no puedo mirar las dos juntas porque tienen una cuestión de relaciones, digamos, de tamaño. ¿Sí? Yo sí lo puedo hacer en el osciloscopio porque tengo la posibilidad de controlar las escalas de las dos por separado. ¿Sí? O sea, yo puedo controlar las dos por separado. Entonces, por ahí si yo quisiera graficarlas para mostrárselas como algo de matemáticas, se me complica porque tendría que buscar algún programa que tenga la posibilidad de poner escalas distintas para los... ¿Sí? Acá, a ver, no tengo tan fácil para hacerlo desde acá, desde este. Pero bueno, o sea, y estaríamos dibujando la senoidal. ¿Qué es lo que yo no les mostré acá? O sea, en el resistivo sí la cuenta es directa. ¿Sí? En el resistivo sí la cuenta es directa para poder hacerlo. En el inductivo, por ejemplo, ¿sí? O en el capacitivo, ¿sí? Que por ahí no hice las cuentas estas acá para poder mostrarles algo ahora, ¿sí? La parte matemática que a nosotros nos interesa, ¿sí? La parte matemática que a nosotros nos interesa es que nosotros deberíamos saber, ¿sí? Esto que yo les voy a mostrar acá, antes de meterme acá. Este cálculo de potencia, bueno, este también, este no importa, vamos a meterlo acá arriba. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros, así como ustedes hablan en continua, hablan de una resistencia total. ¿Sí? Cuando agarran un circuito, ustedes hacen series paralelos y resuelven el circuito y calculan una resistencia total, ¿sí? Del circuito. Y calculan una corriente total por un circuito. ¿No es cierto? Sí, profesor. Sí. Bien, bueno. Acá en alterna, ¿sí? Se hace algo similar. O sea, en alterna se hace algo similar. ¿Sí? La idea sería esta. O sea, acá que vamos a abrir uno nuevo acá. ¿Sí? Y les voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros tendríamos que, para hacer un circuito de los que estamos acostumbrados nosotros para resolver, ¿sí? Nosotros tendríamos que agarrar, por ejemplo, poner una fuente de alterna, ¿sí? Buscar después una resistencia, ¿sí? Por ejemplo, buscar una bobina y buscar un capacitor. Vamos a rotarlos. Vamos a dejarlo así derechito. Y vamos a armar un circuito, así.
Y vamos a suponer que nosotros, para este, le vamos a hacer 220 voltios, 50 Hz, ¿sí? Y vamos a ponerle un desfasaje. ¿Está bien? Porque yo quiero complicarla nada más. ¿Está? Vamos a ponerle 30 grados. Ah, no me lo puso, para que no me lo puso acá. El 30. No, este vamos a dejarlo en 0. ¿Dónde está el desfasaje? Retraso del tiempo. Fase acá. Perdón, 30 grados. Ahí está. Entonces yo puse ese circuito. Entonces, nosotros vamos a resolver este circuito. ¿Sí? Y en función de esto, lo voy a usar para meter un poquito de la matemática que yo les pedía que debíamos conocer para poder trabajar nosotros tranquilos en lo que es alterna. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes reciben un circuito en alterna, ¿sí? Ustedes reciben eso. ¿Está bien? Bien, entonces acá viene el primer detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer el mismo tipo de análisis, ¿está? Que haríamos, por ejemplo, para hacer resistencias series y paralelas. ¿Está? Con la siguiente salvedad. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener presente es lo siguiente. ¿Sí? Una resistencia en alterna se comporta como si fuera una resistencia de continua. ¿Está bien? Ahora bien, una bobina tiene en alterna un valor que se llama reactancia inductiva, y se lo denomina XL, ¿sí? Y el valor es 2 por pi, a ver si están los símbolos acá. ¿Dónde tengo el pi? ¿Es una constante que tiene eso, profesor? Por F, por el valor de bobina. ¿Cómo? ¿Sería un valor constante lo que tiene la bobina? Es como si, digamos, la reactancia inductiva es como si fuera la resistencia en alterna. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, yo tengo la reactancia inductiva, es la resistencia en alterna. Y después está la reactancia capacitiva. Cualquiera el símbolo que aparece ahí. Que se denomina XC. Y se mide como 1 sobre 2 por pi por F por C. O sea, por el valor de capacidad. ¿Sí? Esta reactancia, ¿sí? Así como la marcamos nosotros, tiene la particularidad de ya tener un ángulo eso porque no me acuerdo dónde está el simbolito, por eso lo hago así. ¿Sí? Un ángulo que es de 90 grados y la reactancia, ¿sí?, capacitiva tiene un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Y la resistencia se comporta como si fuera una resistencia. ¿Está? La resistencia se comporta como si fuera una resistencia. O sea, yo lo que voy es lo siguiente, y acá les voy a enseñar un poquito de matemáticas. Matemáticas, ¿sí? Vamos a hacer una referencia a matemáticas. Nosotros, para poder representar esto, vamos a trabajar con números complejos. ¿Sí? ¿Dónde se representan los números complejos? En el plano complejo. ¿Está? Los números complejos nosotros los vamos a representar en el plano complejo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Para poder representarlos a esos números complejos, vamos a tener dos formas de poder hacerlo. ¿Sí? A un número complejo. Supónganse, yo tengo un número complejo A, lo voy a poder representar
Vamos a hacerlo con una fórmula acá. Lo voy a poder representar con ¿qué? Con un valor real, ¿sí? Más un valor imaginario. Y al valor imaginario lo vamos a referenciar como que está multiplicado por la letra I. O sea, este es el eje real, los números que nosotros conocemos, y sobre el eje imaginario se van a representar los puntos que van acompañados por la letra I. Entonces, un número complejo, A más BI, se va a representar como un valor en A, en el eje real, y un valor en B, en el eje imaginario. Obviamente, si yo tengo este dibujito que está acá, este que está acá es B. ¿El B sería el imaginario, profe? ¿Eh? ¿El B dijo que era el imaginario? Claro, porque está multiplicado, está representado por la letra I. Está acompañada con la I de imaginario. ¿Bien? O sea, A serían los valores reales y B serían los valores imaginarios, los que van acompañados por la letra I. Entonces, si ustedes se fijan, a este vector A también lo podría representar como el módulo de este y este ángulo que está acá. ¿Está? A ver si tenemos algún dibujito que haga módulo y ángulo acá también. ¿Sí? No tenemos uno rápido así. ¿Sí? Entonces, yo desde este dibujo, si yo, por ejemplo, acá dijera, che, ¿cuánto mide, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto mide, por ejemplo, el módulo este que está acá? ¿Está? Y en ese módulo, por ejemplo, vamos a poner el ρ, la letra ρ. ¿Sí? Imagínense que yo quiero representar el módulo de ese vector con la letra ρ. ¿Cómo lo puedo hacer a eso? Tac, tac, tac. ¿Alguien que tire una idea? ¿De Socatoa, profesor, o no? No, por eso, el módulo. Estoy queriendo el módulo primero. O sea, quiero medir el largo de este palito, de este vector. ¿Sí? Por eso hacemos de cuenta que era hipotenusa. Claro, ¿y cómo Por sería? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. ¿Sí? Entonces, yo si pudiera, yo podría poner el ρ igual a qué. Sería al cuadrado. Bien, El ρ al cuadrado es igual a la suma de del cuadrado. perfecto. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. ¿Está? ¿Y dónde me lo pega el malvito? ¿Sí? ¿Y cómo podían sacar el ángulo? Ahí sí podría ser con. Con los dos, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente Claro. es tangente de alfa, digamos que el ángulo es. ¿Está? ¿Los demás? No. No, No, de no, los eso no lo catetos la sé. verdad que no. O sea, lo primero está. O sea, Pitágoras. Sí, sí, Pitágoras sí, Pitágoras. pero lo otro no. Bueno, ahora vamos a ponerlo bien ahí. O sea, con eso yo puedo sacar, ¿sí? El ρ, el módulo. Y este ángulo que está acá, que ustedes lo podemos llamar, qué sé yo, phi, el que sea, Sí, alfa, beta. ¿sí? Ese alfa, fíjense, si ustedes se acuerdan de matemáticas de Socatoa, Socatoa, ¿no se acuerdan de matemática? Sí. Sí, sí. Seno era opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente Opuesto opuesto sobre adyacente. ¿Cómo era? Socatoa. Socatoa. Fíjense que hay una regla mnemotécnica, es para poder acordarse, por eso lo saqué para que la repitan. ¿Está? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, fíjense, en tangente, la tangente de Cateto este opuesto ángulo sobre el cateto adyacente. es opuesto, que sería B, sobre A. Entonces, ustedes podrían sacar, qué sé yo, por ejemplo, el phi, y le ponemos una letra,
o un ángulo cualquiera, un alfa. ¿Sí? Directamente, y podríamos llegar a, qué sé yo, vamos a mandarle tengo un alfa por acá rápido. No tengo un alfa, más símbolo. ¿Y dónde me mandó? Acá está, alfa. ¿Esto qué sería igual? A la tangente ¿de quién? El cateto puesto sobre el adyacente. En este caso sería B sobre A. ¿Qué basura que es? Y tendríamos la posibilidad nosotros de, con esta regla que está acá, recordar todas las combinaciones que nosotros podríamos llegar a necesitar para poder hacerlo. Entonces yo puedo pasar de una forma de representarlo a otra forma de representarlo. Es más, nosotros a este número complejo que está acá, también lo podríamos, si quisiéramos nosotros, representarlo como ¿quién? Como el ρ. Me está haciendo cualquier cosa la computadora. No sé qué tiene. Y con el simbolito de ángulo, y acá tendríamos que poner el alfa. O sea, esa sería la otra forma que nosotros tendríamos para representar. Y obviamente la calculadora nos ayudaría a pasar de un sistema a otro. Entonces, imagínense, ¿sí? Que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar que tengo que este mide 2, el B, y el A mide 2. Igual, disculpe, Bien. profesor, pero usted puso B sobre A. Y está bien. O El estoy cateto equivocado. opuesto, bien. de este ángulo, ¿cuál es? Y el del frente que dice P ahí. No, si no, ρ es este. Está, ahora sí. Ahora No. sí. Listo, listo, ya está, sí, está transmitida la B hacia el otro lado, ahora sí. No, por eso la B es la que hicimos nosotros. Listo, listo, listo. Ok. Ahora sí está claro. Así no se ve nada. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de representar algo. ¿Sí? Y acá, bueno, hablamos, después voy a poner el angulito, el alfa. Pero entonces, yo puedo pasar de un sistema al otro. Entonces, como ejemplo, nosotros podríamos tener, qué sé yo, tengo un vector A que mide 2 más 2i. ¿Sí? Y lo quiero pasar a polar. Entonces, obviamente yo esto voy a usar la calculadora para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces yo ahora le voy a escribir. Entonces, la calculadora ya tiene para hacer los pasajes. Tiene la tecla más, una que dice pol y otra que tiene rec. Esta forma de representarlo, A más BI, se llama rectangular o binómica, por ejemplo. Y esta que está acá, que es con un módulo y un ángulo, se llama forma polar. Entonces, esto está en rectangular y yo lo quiero pasar a polar, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, ¿cómo haríamos con la calculadora? Bueno, yo quiero shift el polar, ¿de qué números? De 2, ¿sí? Tengo que buscar la coma, que está ahí en la calculadora, shift, coma, 2. Cierro el paréntesis. Con el igual, me da el módulo. ¿Sí? 2,82. ¿Sí? Y después, en la calculadora, apretando RCL y la tecla TAN. Ah, no, en esta calculadora no, en esta tengo que correrme para el costado. Y ahí está el ángulo, 45 grados. 45 grados. Entonces, ahí yo hice el pasaje de un sistema al otro. Disculpe, profe, ¿cómo es la otra calculadora? La otra calculadora tiene, las que no tienen dos renglones,
RCL y TAN. O sea, es una cuenta, o sea, en realidad la calculadora hace estas dos cuentas. ¿Sí? O sea, vos tenés el valor de A y de B, para sacar ρ tenés que hacer raíz cuadrada de esto que está acá. Y para sacar el ángulo tenés que hacer arcotangente, en realidad acá es arcotangente, que es shift tangente, ¿sí? De B sobre A. Eso hace la calculadora. Entonces, como son dos cuentas, los dos valores los guarda en dos variables. Entonces, como la calculadora te puede mostrar de a uno, ¿sí? Te muestra primero el módulo y después es RCL tan y te muestra el otro ángulo. Eso por las dudas que tenga la calculadora. Entonces, eso para pasar, si yo tengo, por ejemplo, tengo los datos en rectangular y quiero pasar a polar, y lo paso así. Ahora bien, si yo tengo al revés, tengo el módulo y tengo el ángulo, tengo el módulo y tengo el ángulo, ahí sí tengo que aplicar también SOHCAHTOA. ¿Por qué? Porque voy a decir que el seno de este ángulo, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo el cateto opuesto y puedo sacar B. O sea, si en vez de tener esto, ¿sí? Por ejemplo, tengo al revés, tenemos al revés, o sea, tengo el ρ y el ángulo, el alfa, tengo este módulo y tengo este ángulo, ¿sí? Y quiero sacar A y B, lo que voy a tener que hacer es, ¿qué cosa? Fíjense, voy a tener que aplicar lo que estábamos viendo recién. Si yo digo seno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto, seno de este ángulo. Cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es ρ. Entonces sería B sobre, en este caso, vamos a copiar la ρ de acá, B sobre ρ. De esta fórmula que está acá, ustedes pasan el ρ multiplicando, ¿sí? Pasan este ρ, lo pasan multiplicando para acá, y les queda que sacan B. ¿Listo? De la misma forma, si en vez de hacer el seno, hacen el coseno del ángulo, SOHCA, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo, este es el adyacente, que es A sobre ρ. ¿Listo? Entonces acá el coseno es A sobre ρ. Hacemos lo mismo, pasamos el ρ multiplicando y podemos sacar el valor de A. ¿Está bien? Entonces tenemos las dos fórmulas para sacar. Si nosotros tuviéramos, ¿sí?, los valores de ρ y alfa, podemos sacar el otro. ¿Cuál sería el ejemplo? Y vamos a Profe, le quedó coseno de A igual a... ¿A dónde? Ah, no, alfa. No, no dije nada. Ajá. Parecían 2A. Sí, sí, tenés razón. De lejos parece 2A, sí, exacto. Entonces, si nosotros tuviéramos al revés, ¿sí? O sea, tengo el 2,82 y quiero sacar, ¿sí?, digamos, la parte real y la parte imaginaria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la calculadora y decirle, bueno, yo ahora en realidad tengo el número en polar, quiero el rectangular, entonces hago shift rectangular, ¿de quién? De 2,82. Acuérdense que este número continuaba. Coma 45 grados. Cierro. Con el igual. ¿Número polar, dijo? Claro, este número está en polar. O sea, esta forma de expresarlo, esta segunda forma, es polar. Esta forma de acá es rectangular. Ah, ¿Está? ¿Está bien? No, pregunten. Y fíjense, acá me da el valor de X, 1,99, 2, porque yo no le puse todos los decimales al 2,82, y el valor de Y, 1,99. Y puedo sacar, a partir del ρ y el ángulo, puedo sacar el valor de A y de B. O sea, tengo el módulo y el ángulo, puedo sacar la componente en X y la componente en Y, o la componente del eje real y la componente del eje imaginario. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos nosotros? Primero, ninguno me preguntó qué carajo es un número complejo. Ninguno me preguntó. O sea, ya compraron de una, ustedes compraron y les gustó, listo, ya está. O sea, ninguno preguntó qué es un número complejo, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que me tendrían que haber hecho.
O sea, Fito, ¿qué son los números complejos? Letra O de sea, número. la raíz de menos 1 no existe. Entonces se inventó la i para decir que menos 1 es igual a i cuadrado. Entonces, un número que no existiría, porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo te dé negativo, entonces se inventó la parte de números complejos para resolver algunas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con los conjuntos de números, ¿sí? Que lo usábamos. ¿Para qué? Y cuando recién agarró el hombre, salió, lo único que necesitaba saber es, me llevo 10 ovejas para allá y contar cuántas ovejas tengo. Después sí se empezó a complicar las cuentas. Entonces aparecieron los números naturales, los números reales, ¿sí? Los números periódicos, ¿está? Números que no tienen infinita cantidad de componentes después de la coma. O sea, hay un montón de conjuntos de números, ¿sí? Pero esos números aparecían para tratar de resolver los problemas de matemática que nosotros teníamos. Entonces aparecieron, por ejemplo, las raíces de números negativos, que no tenía forma de resolverse. Bueno, por eso aparecieron los números complejos. Ustedes a todos los números los representan en una recta numérica. ¿Está bien? A todos los números ustedes los representan en una recta numérica, ¿sí? En esa recta numérica pueden poner todos los números. El 1, el 2, el menos 3, el 4, el 0, el 4,23, el 2,16 periódico, ¿sí? El 1,3 periódico. Todos los números los pueden representar en la recta numérica. O sea, tienen un lugar que están ubicados. Ahora bien, ¿sí? Cuando aparecieron estos números complejos, también teníamos que poder ubicarlos en algún lado. Entonces se inventó ¿quién? El eje, ¿sí? De los números complejos. Entonces, el 2i está puesto en el 2, pero del eje imaginario. Entonces, ese eje imaginario se lo dibuja perpendicular al eje real. Entonces, acá en el eje real nosotros ubicamos todos los números que nosotros sabemos utilizar hasta ahora. Y en el eje imaginario representamos, o dibujamos, o marcamos los componentes imaginarios. ¿Cómo diferenciamos de un número real a un número imaginario? Continuándolo con la letra i, o multiplicándolo por i. O sea, este 2 que está acá es real. Este 2 que está acá es imaginario. ¿Por qué? Porque va acompañado con la letra i. O sea, va en el eje i. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros combinamos estos dos números, en realidad nos da un punto en un plano. Entonces, ese punto, en ese plano, se puede, digamos, acceder de dos formas. ¿El imaginario va siempre con la I? Exactamente. ¿Sí? Sí. Dándole la componente del eje real y la componente del eje imaginario, tipo, ¿cómo se llama este juego? Que era el barco hundido, A2, B3, así, bueno, lo mismo. O directamente te digo, che, movete 2,82, vamos a poner que sea en centímetros, con un ángulo de 45 grados con el eje real. Y llegás al mismo punto. O sea, este punto que está acá lo podemos representar con 2 más 2i o 2,82 con un ángulo de 45. Este es el ángulo de 45 que nosotros necesitamos ubicar. Este era. A ver si lo podemos hacer ahora. ¿Qué nivel? Ahí está. Ese ángulo, para nosotros, ¿sí? Va a ser nuestro ángulo alfa. ¿Está? Este que está acá, vamos a copiarnos el alfa este que está acá. ¿Sí? Listo. O sea, ese ángulo es el alfa que a nosotros nos interesa. Entonces, tenemos las dos posibilidades de poder hacerlo. Obviamente, ¿sí? Esto lleva de la mano ¿qué cosa? Y que todas las cuentas no se van a poder hacer simples. Entonces, todo lo que sea sumar se va a hacer en rectangular. Y todo lo que sea multiplicar y dividir se va a hacer en polar. Entonces, ¿cómo se suman dos números complejos en rectangular? Se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias. Obviamente, si hay que restarlos también. Se restan las partes imaginarias y se restan las partes, o sea, reales. Ahora bien, para multiplicar dos números complejos, se van a multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Y si hay que dividir, se dividen los módulos y se restan los ángulos. ¿Fue muy rápido? No. Va. Para mí no. Lo otro que griten, vayan gritando, si no nos sale algo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, Yo estoy como en la esto es un computadora de ejemplo. usted, profe. ¿Eh? Estoy como en su computadora, tildado. ¿Tildado, tildado?
¿Por qué? ¿Qué es lo que no se entiende? No, pero vamos lento. Yo tengo que ir un poquito más. Pues se entiende, pero tengo que meterle un poquito más. Yo la verdad que el tema de seno y coseno yo ya lo tenía, pero recontraolvidado, pero va por esa parte. Bueno, digamos, acordate, dibujaste el triángulo. Esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. A ver, de vuelta. Si yo tomo este ángulo, ¿cuál es el opuesto de este ángulo? Este que está acá arriba, este que está derechito acá. El opuesto. ¿Sí? Hace años que no tocaba la escuela. Malísimo. ¿Sí? Este es el opuesto. Y el adyacente es este que está acá abajo. Entonces, si yo digo SOHCAHTOA, ¿sí? Esto es de memoria, SOHCAHTOA. Ya una vez que lo dijiste una vez, no te lo olvidás nunca más en tu vida. Esto es lo mismo que en química el pico del pato es un oso chiquito. ¿Se acuerdan de eso o no? La verdad que no. No, no puede ser. ¿Cómo que no se acuerdan? El pico del pato. Sí. La terminación ico en el Para ácido te química. da una sal de terminación ato. Sí, química. No, los mato. Me acuerdo yo de eso. O sea, ustedes Sí, yo me están hechos acuerdo. pelota. Ato, Ico. Perfecto. No El lo vi en pico- mi vida eso. ¿Cómo que no? Ácidos y sales lo tenés que haber dado en química. Sí. Ácidos y sales lo tenés que haber dado. Yo No me mientas. estuve como 3 años tuve química. Va, Vos, ya en la técnica dan. peor todavía. Sí, Pero 3 creo años. que química tienen que tener todos igual, es una Sí, materia. por eso. Por Yo eso. no tuve química nunca. Está bien, listo. No hay problema. Peor que River. No, malísimo. Bueno, entonces, en este triángulo, o sea, esto de SOHCAHTOA se hace en un triángulo rectángulo. O sea, este triángulo que se forman con este vector, que es el ρ, el módulo de este vector, ¿sí? Y este ángulo alfa, fíjate vos que este ángulo que está acá es de 90 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, ¿sí? De este ángulo, este es el cateto opuesto, que justamente es la altura B, y este es el cateto adyacente. Entonces, el seno de este ángulo, cateto opuesto, SO sobre hipotenusa, que es el ρ. Por eso escribí acá seno de alfa, B sobre ρ. Y si digo coseno de este ángulo, es SOK, catoa, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pasé el ρ para allá y calculé el A y el B. Pero no importa, esto se los muestro para que lo sepan de dónde sale nada más. Después lo vamos a hacer todo con la calculadora. No hay problemas para poder hacer. Pero tengan presente lo siguiente, que cuando se suma en rectangular. Se suma y se resta, ¿no? Cuando se hacen sumas algebraicas. Y cuando se multiplica o divide, se lo hace en polar. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar en un ejercicio este pedacito de matemáticas que yo le di acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a cortar esto que está acá. ¿Por qué agarras desde ahí si quiero agarrar desde ahí? Voy a cortar esto de matemática que está acá. Profesor, ¿usted a eso lo puede mandar como un documento? Sí, ¿O es que eso lo mando después. Por eso le decía yo que por ahí a esto que estoy haciendo lo reenvío yo después. Yo porque no la tengo muy claro. Con el tema computadora, cero. Pero, o sea, lo básico y justo. Pero, Bueno. Fíjense, vamos a aplicar esto que está acá. ¿Sí? Capaz que vamos a tener que cambiar los valores de esto que está acá. Vamos a ponerle, a ver, en el circuito que pusimos, vamos a poner este que sea de 100 ohms. Y esto sí lo vamos a dejar, 100 ohms vamos a dejarle. Entonces, vamos a dejarle 100 ohms, por los valores. Quizás, digamos, me dé cosas medias raras, pero no importa. Ahí está. Bueno. Y vamos a hacer lo que hicimos nosotros, lo que yo le estoy diciendo acá. Fíjense, tengo una fuente de 220 voltios de valor eficaz, 50 Hz y un ángulo de 30 grados. ¿Está? ¿Qué le doy con ese dato? Le estoy diciendo que con esos datos que están acá, que yo tengo, ¿sí? Si me voy a lo que estuvimos viendo de teoría anteriormente, ¿sí? ¿Me voy a qué? A que tengo una señal que mide 311,
por el seno de 2pi por 50, y en vez de tener acá pi sobre 4, tiene pi sobre 6, que pi sobre 6 serían 30 grados. ¿Está? Entonces, eso que yo escribí ahí, ¿sí? Eso que yo escribí ahí, ¿sí? Esos datos que yo les di, corresponden a una señal de este tipo. Fíjense, valor eficaz 220, que sería 311 dividido raíz de 2, frecuencia de 50 Hz, y acá tengo un dividido 6. Esto, o sea, esto para que no nos perdamos, ¿está? Y nosotros a eso lo podríamos representar con un solo vector, ¿sí? Digamos, a esa tensión la podíamos representar con un solo vector. ¿Sí? Y el vector era 220, y en este caso 30 grados. Profesor, ¿le molesta si le pregunto por qué era 311? Porque yo esa parte se me tildó y lo perdí. ¿Cómo? ¿A qué era 311? 311 es el valor de pico de la senoidal. Ah, está, listo. Sí, No, mirá, te ahora me acuerdo. pego. No, y sí, nosotros sí, le sacábamos sí. raíz de 2 y nos quedaba el valor Listo, eficaz, ya que es lo 220. 20. Perfecto. Pero lo estaba escuchando que estaba hablando de hoy y me había en una parte lo había dicho y me había olvidado. La verdad. Perfecto. Dale, sigamos. Entonces, este dato ya lo tengo. Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? Yo dije que una resistencia en alterna se comporta igual que una resistencia en continua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y bueno, vamos a escribir eso. Una resistencia, por ejemplo, la resistencia R, que estamos nosotros ahí, si yo la tuviera que escribir en polar, ¿sí? O en rectangular, ¿cómo sería? Y tiene módulo 100, y justamente la resistencia se representa sobre el eje real, porque es real pura. Ángulo cero. Pues ese muchacho es un capo. Exacto, cero imaginario. 0, y es real puro. ¿Sí? ¿Listo? Y ya está. Ahora bien, a la bobina, en alterna, se la representa con su reactancia inductiva. ¿Cómo se saca la reactancia inductiva? De esta forma. En este caso, en particular, ¿qué sería? Hacer 2 por pi por 50 Hz, que es la frecuencia, por el valor de bobina. En este caso pusimos 1 milihenrio. Y vamos a poner 1 milihenrio. ¿Qué me da eso? Vamos a la calculadora. Tengo que hacer 2 por pi por 50 por 1 314,15. por menos 3. En este caso, 0,314. ¿Está bien? Sí, yo no lo había pasado, mil. Por eso. Y eso se mide en ohms directamente. ¿Sí? Eso se mide en ohms. Y esto también se mide en ohms. Pero ¿qué pasa? La reactancia inductiva tiene el ángulo de 90, fijo. Porque es imaginario puro. Y se representa con 0,314, 90 grados. De la misma forma, yo tendría que hacer, ¿qué cosa ahora? La reactancia capacitiva. ¿Sí? Para hacer esta cuenta, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo mismo. No sé por qué, control C. Hago exactamente lo mismo. Y acá tengo que poner 2 por 50 por el capacitor, ¿cuánto vale? 1 microfaradio. Y lo pongo acá. En vez de poner el C, pongo 1 microfaradios. Hago la cuenta. ¿Sí? Vengo acá. Por eso presten atención a las cuentas. ¿Sí? Sería 1 dividido, paréntesis, 2 por pi por 50 por 1 por 10 a la menos 6, que son los micros. Cierro el paréntesis, igual. Y me da 3183,09. 3183,09.
Y esto también se mide en ohms. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que estos son menos 90 grados. ¿Sí? Esto ya es fijo que es menos 90 grados. ¡Listo! Estos tres componentes, ¿cómo están? ¿En paralelo? ¿En serie? En ¿En serie? están. Los tres están en serie. Entonces, Ujú. en vez de hacer una resistencia total, lo que se hace, se calcula una impedancia total. La impedancia total. ¿Sí? ¿Y esa impedancia total, cómo se saca? Se va a sacar con R, y fíjense, ¿sí? Tengo que sumar XL y XC. Tengo que sumar XL y XC. O sea, tengo que sumar R más XL más XC. Pero, ¿qué les dije yo? Para sumar, se tenía que hacer en rectangular. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer con la reactancia inductiva? Pasar la rectangular. Entonces, tengo que agarrar la calculadora y decirle, che, yo este número está en polar. Quiero el rectangular, o sea, A más BI. ¿Listo? Entonces yo quiero el rectangular ¿de quién? De 0,314. Ojo que la coma es distinta. Esta coma que está acá arriba del paréntesis, por eso tengo que apretar Shift, con un ángulo de 90 grados. Era fácil hacer la cuenta. ¿Cuánto vale la parte real de este número complejo? 0, si no tiene parte real, es todo imaginario. Detalle, no me dijeron nada. Sí. 0 en X y la parte imaginaria 0,314. Ah, está bien, era 0 más 0,314 en la dirección de Y. Y lo tengo en polar. De la misma forma, y con el mismo análisis, yo podría decir, ah, pero este es real, este es imaginario puro también. Entonces tiene 0 en la parte real, ¿sí? Pero tiene un ángulo negativo, menos 3153,09 en la dirección de Y. A ver. ¿Sí? Yo quiero el rectangular ¿de quién? De este número en polar, 3153,09, con esta coma que está acá, y el ángulo es de menos 90. Cierro y hago ir igual. X igual a 0 y igual a menos 3153,09. Entonces, cuando yo venga a resolver esto, que tengo que hacer eso más XL más XC, como yo lo tengo que sumar a esto, lo voy a sumar ¿en qué? En rectangular. De la misma forma que escribimos recién. ¿Sí? ¿Cómo lo pasan a esto a rectangular? A un número que está en el eje real. Un número que está en el eje real. ¿Sí? ¿Sí? 100 0 grados. ¿Qué sería? Y la parte real vale 100 y la parte imaginaria vale 0. Vamos a hacer el pasaje. Somos de madera todavía. O sea, somos de madera, no importa. Entonces, este número está en polar. Bueno, yo quiero el rectangular de 100, 0 grados. X igual a 100 y la parte de Y, que sería la parte imaginaria, igual a 0. Y bueno, cuando yo tenga que sumar, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar esto más esto más esto. Si ustedes me preguntan si es la primera... Oye. Ahí está. Si es la primera vez que lo voy a hacer, yo por las dudas, lo que haría, ¿sí? Lo pondría todo entre paréntesis. Esto me quedó afuera, mira. O sea, yo, para no perderme,
pondría cada uno de ellos por separado. Acá le reyó. Y lo pongo para no errarle, o sea, para una cuestión mía. ¿Listo? ¿Y qué les dije yo? Cuando se suman o se restan, esto hay que sumar todas las partes reales y sumar todas las partes imaginarias, cada una por separado. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí acá? ¿Qué tengo que poner acá? Y por un lado me va a quedar un paréntesis ¿con quién? Con el 100, el 0 y el 0. Y después, otra parte, que van a ser todas las partes imaginarias. El 0 de la parte real. 14 y menos Menos 314 del otro. Y ojo, y acá tengo que sumar un número nativo. Directamente lo resto. 3153.09. Y todo eso va a estar en la dirección de i. Por eso lo voy a multiplicar por i. Cuestión, una vez que resuelva esto, directamente, ¿qué me queda? 100 más, y acá viene el detalle, tengo que hacer el, por las dudas, menos punto 3.152. 14 menos 177. 3.153,09. Menos Menos 3.152,78. en la dirección de i. Ya está. ¿Viste? Y tengo la z. O sea, tengo de todo esto, reemplacé todo esto por una sola impedancia. Todo esto por una sola impedancia. Y fíjense que hago el mismo procedimiento. Digamos, los que están en serie se suman, y después los que están en paralelo tengo que hacer el producto sobre la suma. O sea, todo iguales. Lo único que se complica es el tema de las cuentas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se saca la corriente después? La tensión dividido la resistencia total. En este caso, la impedancia total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca? Ah, se hace una división. ¿Y para dividir qué necesito? Tenerlo en rectangular, perdón, en polar, porque se divide en polar. Y bueno, habría que pasar a polar este número que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para pasarlo a polar? Directamente, este número está en rectangular. Listo. Quiero el polar de ¿quién? De 100, menos 3.152,78. Cierro. Igual. ¿Qué me da esto? Me da módulo 3.154,36. ¿Sí? Y un ángulo ¿de cuánto? Allá, me corro en la calculadora. Profesor, por ahí me puede dar una mano con el tema del modo. Yo antes tenía la calculadora, no sé si es porque es otra, no me estaría graficando la X y la Y en las partes de real e imaginario. Y, Ah, bueno, tu calculadora tiene un solo renglón. ¿a qué se refiere con un solo renglón? Y fíjate que esta calculadora tiene dos renglones. Uno. No, tiene dos renglones esta. Y bueno, ¿qué? ¿No te aparece el tita vos? No. Por eso, Bueno, la que yo tenía antes sí, esta no sé. Bueno, Capaz que por eso digo capaz que el modo será. ¿te aparece un número solo acá? No me aparece esa R igual que antes a mí me aparecía en la otra y cuando ustedes... Bueno, pero te aparece este número sí, sí, te aparece. ese número sí. Ese sí. Bueno, ahora y cuando apretá. habló del rectangular no me aparecía X igual, Y igual. Bueno, ahora apretá. Digamos, una vez que te apareció este número, vas, lo anotás y después apretá RCL y apretá la tecla TAN. Ahí está. ¿Qué te apareció? El 88,18. Menos 88,18. Ahí está. ¿Escucharon los otros también? En esta calculadora sí. que tengo yo acá, o sea, ya aparecen las dos y me corro con la flechita. Pero muchas veces le va a aparecer solamente este número, sin el R este que está acá, y ustedes apretan RCL y TAN, y va a aparecer el otro número que les falta. Que y es entonces R, ¿qué sería, profesor? Porque yo ahora ya como que me perdí un poquito. ¿R qué sería? ¿RCL? No. En su calculadora. En su calculadora el inicio dice R igual a tanto. Y después aparece R es como el radiovector, lo llaman ellos, más complicado. El R sería el RO, o sea, nuestro, el módulo. ¿Y la otra parte que usted corre? El ángulo, el alfa que tenemos nosotros. Listo. ¿Estamos? Listo, entonces. Listo. Y bueno,
¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Y ahora sí. Y otra, Ya y otra, porque lo vuelvo a interrumpir, porque en la anterior no sabía cómo hacerlo. Digamos, en la parte de X, Y, me pasa lo mismo. Es lo tardó un mismo, montón en armar. te va a aparecer primero el valor de la parte real y después apretás RCL tan y te aparece el de la parte imaginaria. A ver si me da. A ver. ¿Entendieron los otros de la calculadora, no? 5 pelotas. Sí, profe. Bárbaro. Profesor, ahí me apareció, pero ¿qué pasa? Hice el RCL tan, me pasó a la parte imaginaria, digamos, ¿no? Sí. Pero quiero volver al otro para ver si lo puedo recordar. Apretá RCL tan de vuelta. Y. A ver. Hice cagada. Ahí lo pruebo, no, preocúpese. ¿Está? Bueno, y si yo quisiera sacar la corriente ahora, ¿la corriente cómo la saco? Y así, como la tensión dividido la impedancia total ahora. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Sí? Cada uno de ellos. Y como es una división, B, ¿qué habíamos dicho? B era 220 voltios, 30 grados. Y Z total, 3100. ¿Sí? Esta B la vamos a poner afuera. Control X, la vamos a poner acá. Espacio, control B. Y acá le vamos a poner un espacio. Y le vamos a poner la letrita de ohms, que me lo comí en todos lados. ¿Sí? Me lo morfé por todos lados. ¿Sí? Vamos a insertar acá, symbol ohms. ¿Está bien? Y bueno, ahora cuando yo deba dividir esto, tengo que dividir los módulos. ¿Sí? En este caso sería 220 dividido 3154,36 igual. Y esto me da 0,0697. Y el ángulo se saca restando los ángulos. Cuando es una división, se restan los ángulos. Entonces, en este caso sería 30 menos 88,18. Ojo que el ángulo de abajo es negativo, entonces tengo que restar un número negativo. Suma. Por lo tanto, lo tengo Sí, que resta. sumar. Entonces, me va a dar 118,18. Esto se mide, como es una corriente, en amperes. ¿Está? Y ahí saqué la corriente total. Bueno, vamos a ver si todo lo que les mentí recién es cierto. Profesor, intenté hacerlo y no me lo toma la calculadora. Voy a cambiar la calculadora y listo. Está. Sí, no va. Dale. No, No hay no problema. va porque hago SRL tan y después quiero volver al valor primero y no le encuentro la vuelta. Y bueno, va a tener que tener, o tener más memoria, o sea, vos acordarte, si no, vamos a estar muertos. Sí, sí. Vamos a copiar la masa, vamos a ponerla acá, para poder simular el circuito, y vamos a abrir el circuito acá y vamos a poner un amperímetro. Vengo acá. Uy, perdón, ahí veo el chat, que hay algunos que mandaron el chat algo. ¿Quién va 2-0? ¿Gana River? Sí, 2 goles seguidos hizo. ¿River hizo 2 goles? 5 minutos, van. Ah, son unos amargos esto de... Bueno, no digo más nada. Bueno, y vamos a simular el circuito. ¿Sí? Otra vez, mira, este no Y quiere... yo buscando dónde sacaron el 2 menos 0, me estás desesperando ya. Vamos a poner este en amper de alterna. ¿Sí? Y no me quiere dejar simular. ¿Por qué? Ah, ya sé lo que es. Acá está. Hay uno que está simulando todavía. Claro, ahí está. Eso era lo que pasaba. Había otro circuito abajo simulándose todavía. Bueno, vamos a ver este. ¿Cuánto me da la corriente de este circuito? Simulamos. ¡Oh! ¡Qué fenómeno, qué fito! 69,98 miliamperes. Vengo Decía acá. solo, ¿eh? Me agrando solo. 0,097. ¿Sí?
perdón, ¿sí? 0,0697, si aprieto la tecla de ingeniería, es 69,7 miliamperes. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo en este caso medir, ¿sí?, el ángulo. ¿Está bien? Yo no puedo medir el ángulo. ¿Está? Por una O sea, cuestión de que no tiene el instrumento, digamos. no tengo, digamos, un instrumento que me mida el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a usar, ya la corriente me dio bien el ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a usar la misma estrategia que usamos hoy, ¿sí? Vamos a levantar este capacitor para acá, vamos a agarrar este, lo vamos a rotar, le vamos a poner un ohm, ¿sí? Y lo vamos a agregar acá abajo. Pero mirá si será Gil, mirá lo que quiere hacer. Da igual la prolijidad, profesor, póngalo ahí. No, ya me molestó, no, ya me molestó. Sí, me di cuenta que lo quería poner impecable. Exactamente. Ahí está. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Vamos a agregar el osciloscopio y vamos a hacer la medición y vamos a ver si podemos medir el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el canal A, lo mismo que hacíamos antes. Vamos a medir la tensión. Ah, mira lo que hizo el hijo de mí. ¿Sí? A este le vamos a decir que el color sea azul. ¿Está bien? El otro lo voy a mandar a masa. Y con el canal B voy a medir la tensión sobre esta resistencia, que de vuelta lo mismo. Vamos a tapar esto para que no se vea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Teóricamente, a mí me interesa la forma que tiene la corriente. ¿Por qué? Porque voy a medir el desfasaje nada más, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así, vamos a simular, vamos a pausearlo acá. Entonces tengo que poner esta escala en 200 voltios. Y este, capaz que, como son miliamperes, ahí está, que se vea más o menos. Entonces, ¿qué tengo que medir yo? Tengo que medir el ángulo de desfasaje. ¿Sí? Tengo que medir el ángulo de desfasaje. Y ahora viene el primer detalle. Miren, a ver si captan la idea. Cuando el ángulo es positivo, el de la impedancia, ¿sí?, es inductivo. Y cuando el ángulo es negativo, es capacitivo. Este circuito que está acá, ¿qué ángulo tiene? Positivo. Sí, es inductivo. Tendría que ser inductivo el circuito este que está acá. Perdón, el ángulo de la impedancia es negativo, perdón. El ángulo de la impedancia es negativo. Por lo tanto, tendría que ser capacitivo. ¿Está? Capacitivo. Entonces, ¿qué significa? Significa que la corriente adelanta la tensión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner este acá. Explíquelo de nuevo, profesor. Ahí vamos. Voy a tener que correr la base de Gracias. tiempo. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Y el 1 lo voy a poner acá. Ahí está. Acuérdense. Miren el detalle este. Lo voy a hacer por otro camino para ver si es lo mismo. Cuando nosotros, ¿sí?, la corriente en este caso me da un ángulo positivo. Corrimiento de funciones en matemática, cuando vos le sumás algo, se corre para la izquierda. Entonces le estoy agregando un ángulo. Entonces teóricamente se está corriendo para la izquierda la función. ¿Sí? O véanlo de esta manera. A ver, ¿quién es más grande? ¿La XL o la XC? Vamos a compararlas. La XL vale 0,3, vamos a compararlas en polar, 0,314. Y la XC vale 3000 y pico. Entonces, ¿cuál es más fuerte? Es más fuerte el efecto capacitivo. Por lo tanto, el circuito se va a comportar como capacitivo. ¿Sí? Un circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión. Y ahora se lo voy a enseñar con un cuentito para que lo aprendan. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Medir. Fíjense que lo mido al revés, no lo mido como voy para este lado. Lo mido para atrás. Entonces, tengo que medir la diferencia de tiempos que hay. La diferencia de tiempos, en este caso, ¿sí?, en el circuito,
hice un print screen, control V, lo traigo acá. Profesor, usted dijo que la corriente adelanta la tensión, dijo, ¿no? Correcto. ¿Y ahí la tensión no era el azul? ¿O estoy errado? Sí. Ah, está bien, listo. Estaba haciendo un ¿Está error bien? de lectura. Está bien. Fíjate que, digamos, este eje es tiempo. Apareció primero Sí, la sí, sí, corriente y después la Sí, sí. tensión. ¿Cuánto me Sí, dio? 4,98. ¿Y cuántos son esos más o menos? 4,98. Fíjate, de acá hasta acá hay 10. Hasta acá hay 20. Entonces, de acá hasta acá 360, que serían 20 milisegundos. De acá hasta acá 180, que serían 10 milisegundos. De acá hasta acá 5, que serían 90. Prácticamente 90 grados. ¿Sí? Vamos a poner esta cuenta, vamos a hacer la regla de 3 simple con 4,98. Entonces voy a buscar, porque yo ya lo hice por acá, seguro. Acá. Control C. Vamos a pegarle debajo de la medición esa. Control V. Y voy a poner, en vez de poner 3,61, voy a poner... ¿Por qué querés borrar todo? 4,982. Entonces tengo que poner acá 4,982. ¿Sí? Minimizo un cachito para que me entre la calculadora al costado. Entonces serían 4,982 por 360 dividido. Fíjense que no le pongo ninguno de los dos, los milisegundos. 89, qué más fenómeno. La verdad, cada vez me admiro más. Claro que el mundo no ha puesto más personas como yo en el mundo. Y sería tan perfecto. Me agrandé, ¿no es cierto? No sé si asombrarme más por los cálculos que hace o por cómo maneja el Word. Si Bill Gates lo llegase a conocer, lo contrata, estoy seguro. Nah, sea un bolazo esto, no es un bolazo. Sí, no me dio nada que ver. Malísimo, me agrandé y nada que ver. 89 de desfasaje. Y me tenía que haber No, dado no te contrata. 118. No te va a contratar. No me va a contratar. ¿Por qué no me va a contratar? ¿Por qué me dio 89? ¿Sí? Y si yo agarro esos 89 que están acá, Pero ¿sí? no son los 30 grados que tenía Y le Coso. sumo los 30, me da 119. Y ahí tiene un poquito más de sabor. ¿Pero por qué me da 89 acá? Porque en realidad, ¿sí? Esos 89 que estoy midiendo yo, que lo estoy midiendo en el circuito, son desde la tensión a la corriente. Y lo que yo estoy representando acá es que cuando yo dibuje esto, cuando yo tenga que dibujar esto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Sí? Cuando yo tenga que dibujarlo. Primero voy a tener que dibujar un vector a 30 grados. ¿Que quién va a ser ese? La tensión. La tensión. ¿Está bien? Y después, de ese vector de 30 grados, que nosotros lo medíamos en azul, que era el de la tensión, 30 grados positivo, me tengo que correr 89 desde este para allá. Por lo tanto, la corriente va a tener que estar acá. Y va a ser prácticamente, ¿sí? Lo dibujo con un poquito menos de 90. ¿Sí? Y ese va a ser la corriente. ¿No es cierto? El color de este, dijimos, rojo, como estábamos haciendo. Pero, si yo a esto le agrego los ejes para poder medir, ya. No se quiere retrasar. Entonces, el 30 grados es este, el 89 es este, pero el 118 se mide desde acá hasta acá. ¿Me expliqué bien? Los 30 grados, dígame dónde están, profesor. El 30 grados está acá. Este sería el de 30 grados. Sí, no, pero... Y el de saber por qué 118 estaría acá. Ya no.
El 118 sería este. El de 89 es el que está entre este y este. Entonces, ¿qué pasó? Si yo dibujo el vector de la tensión, sí, está bien, el vector de la tensión, ¿cuánto era? 220 voltios, 30 grados. 30 grados que están acá. ¿Sí? Ah, listo, listo, listo. ¿Dónde lo pego? No sé dónde los pega. Entonces, ahora les voy a marcar yo. 30 grados de este. El 118 es este. Pero el 89 es el que yo puedo medir. Entonces, yo puedo hacer dentro de las mediciones algunas cuentas. O sea, para poder sacarlo. Pero ojo que con la matemática, ¿sí? Cuando yo haga la parte de matemática no es tan directo para poder hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que hice? Y ahí vamos. Bueno, vamos a hacer así entonces, porque si no me parece que lo estoy matando demasiado. Yo con esto, ¿sí? Ahora les voy a mandar, ahora corto y ya les mando este archivo. Profesor. Revísenlo, ¿sí? ¿Le puedo pedir un favor? Quizá tiene algún ejercicio así como ese de impedancia y digamos que tenga parte capacitiva ya resuelto. Si lo puede mandar, así lo veo. Y este ya está resuelto. Sí, sí, pero otro. Ah, bueno, aguantame que haga otro y lo mando, sí, sí. Ah, no, por ahí tenía hacemos. alguno ahí a mano. No, Lo este mandaba, lo pero firmo. era Es más, solamente lo para hacer inventé un acá. seguimiento. Claro, era para Sí, sí. solamente seguir un seguimiento y mirando este. Y... Sí, dale. Preparo No, otro y no, no. después se los envío. ¿Ahí está? Entonces, miren esto. Ojo, adelanto un poco de lo de matemática nada más. Pero recuerden esto, de la parte de matemática, ¿sí? Nosotros vamos a hacer todos los pasajes con la calculadora, para no complicarlo. Yo acá les mostré cómo se sale. Y acuérdense, se suma y se resta en rectangular, o sea, de esta forma, y se multiplica y divide de esta forma. En polar. En polar, nada más. ¿Está? Sí. Así que bueno, yo ahora ya corto y les mando este archivo. archivito. Buenísimo. ¿Estamos? ¿A dónde lo manda eso, profesor? Al mail directamente. Ahora los mando al mail directamente. Listo, gracias. ¿Sí? Dale. Entonces nos vemos en la clase que viene. Bueno, gracias, profe. Dale. Listo, profe. Nos vemos. luego. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.